Este programa es presentado por Publiper. Convierte tu visión en realidad con nuestra publicidad. Informes al 9991 63 98 25. Para adorar, ayuda necesitarán. Ya viene libertad, cantaremos. Sean bienvenidos a este espacio. Queremos ser ese faro en medio de la oscuridad para todos los jóvenes, ofreciéndoles herramientas y perspectivas que les permitan tomar decisiones en este viaje de descubrimiento. Remigio Medina y Blanca Flores conducen Pródigos. ¡Comenzamos! Quizás esta canción aún no cantan los cautivos, pero si cantamos más, quizás la cantarán. Quizás nuestro danzar cadenas aún no mueva, pero si danzamos más, las prisiones se abrirán. Hola, buenas tardes, ¿cómo están, pródigos? Bienvenidos a esta nueva edición. Hoy, ¿qué día es hoy? 13. Sí, hoy es 13 de septiembre. 13, ¿verdad? Perdón, cascabelé un poco, ando medio agripada, amigos, así que disculpen la voz de comercial de antigripal. Bienvenidos sean todos, gracias por escucharnos a través de Vida Nueva, la red de la familia. Compartan que estamos en el 101.9. Necesitamos que ustedes sean parte. Ya les hemos dicho siempre que esa es una plática, una charla, y aunque no estemos juntos, hoy lo escuché de Cristian, decía, podemos leer, o ayer dijo, podemos leer sus comentarios en el mix musical. Eso quiere decir que podemos estar comunicados como si estuvieran aquí. Sí. Y por favor escríbanos al 9993 54 69 14. Y pues hoy es nuestra edición número 12. Así que pues Qué bienvenidos emoción. aquí en cabina. Natalie, ¿cómo estás? Ay, muy bien, de verdad, me encanta ver y saber que ya tenemos 3 meses. O sea, no se siente como que han pasado esos 3 meses, pero le damos muchas gracias a Dios porque sabemos que pues esto es de Él, proviene de Él y es para Él. Y esperamos que día a día, cada miércoles les guste, y que pues sea de utilidad, ¿no? Para ustedes. Sobre todo, como dice Vero, nos encanta que sean parte, nos encanta que nos manden sus mensajes. Está muy chido poder leerles y poder sentir que están aquí también junto con nosotros, ¿no? Agarra tu snack favorito, agarra tu bebida favorita y disfruta del tema de hoy, que sin duda es un tema duro. O sea, yo siento que, y justo venimos platicando, para mí esta es una de las historias un poquito más trágicas que podemos ver en la Biblia, pero sin duda alguna nos deja mucha enseñanza, demasiada enseñanza. Así que tú, pródigo, que andas por ahí escuchando, no sé si estás en la escuela, en el trabajo, en tu casa, tal vez en el medio de transporte en el que andes ahorita, pero pues pásalo, rólalo, dile a tus amigos, dile a tu familia para que más puedan escuchar y más puedan también ser parte de esta familia de pródigos. Así es, sobre todo si entras a las redes, en Facebook, está la liga, ¿no? Así, ahí puedes entrar y le das un clic y puedes acompañarnos y compartirlo. Sí. Y pues bueno, bienvenido, Pastor Remy. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Un miércoles más. Sí, gracias a Dios. Un miércoles más, gracias a Dios, donde podemos reunirnos con todos ustedes y traer un mensaje que edifique nuestras vidas. Un mensaje que ya sea que fortalezca nuestra fe y nos haga cada vez estar más cercanos a Dios o nos haga regresar a Dios. Es correcto. Y bueno, tenemos ausencias. Ay, de nuestra nuevo. pródiga Ana Ruth, anda ahí complicadilla, porque primero andaba apoyando a su hermana, que también es parte de la familia de Vida Nueva, Sí. la psicóloga Nelly, que tuvo un percance en su piecito y pues la anda apoyando. Pero hoy tuvo otro percance automovilístico, entonces como que se ha complicado un poco, pero le mandamos un saludo donde Y un se encuentre y abrazo, la sí. extrañamos. Y bueno, hoy estábamos tratando de ponerle un nombre. Sí. Un nombre así como que controversial, o un nombre así como que llamara la atención, pero la verdad no hay manera. No, sí, Porque no sé si es el día que anda medio complicado en general, todos andamos así como que... Como que se nos movió el día, amigos. Sí, pero aquí estamos firmes en la batalla y hoy vamos a hablar, yo creo que la mayoría de las personas, de todos los que nos escuchan,
creyente o no, conozcas de la Biblia o no, yo creo que todos en algún momento hemos hablado de alguien muy fuerte en la Biblia, de alguien sí. así fortachón. Como nos decía Ana, ¿Verdad? del Hércules. Del Hércules de la Biblia. No, eso no, nada que ver. Pero para que tengan una idea, ¿verdad? Y hoy vamos a platicar de Sansón. ¿Se acuerdan? Yo creo que alguna vez, creo que hasta caricaturas ha habido. Sí. Yo me acuerdo que ha habido caricaturas que a lo mejor no tenían un corte netamente bíblico, pero es histórico, ¿no? Sí. O sea, entonces, hoy el pastor Remy va a hacer lo suyo. Y es lo que les digo siempre, chicos. Si tú nunca has oído historias, escucha, siéntate. Bueno, ¿verdad? pero cuéntanos, ¿en dónde podemos encontrar la historia de Sansón? ¿En qué parte? Tienen razón. A los que les gusta leer, indagar, apuntar en Jueces 13. Ahí está. En el libro, en el Antiguo Testamento, los jueces, tenemos la historia de Sansón. Hay muchas, hay toda Como una vertientes, historia ¿no? para Sí. hablar, ¿verdad? De Sansón. Pero hoy vamos a platicar de esa relación tóxica, amiga. Que Sí, tenía muy tóxica. con Dalila. Nombre sexy. Un Dalila, sí. Sansón y Dalila. Cuéntanos, Remy. Bien, yo creo que para poder hablar de la historia de Sansón y Dalila, o sea, más que referirnos únicamente a Sansón, vamos a estar refiriendo a esa relación que fue su perdición. ¿Ok? Sí. Pero no podemos evitar hablar de que efectivamente, como tú dijiste, Blanca, la historia de Sansón está desde el capítulo 13 Claro. del libro de Jueces. Luego el libro del pastor Remy. Del capítulo 13 del libro de Jueces al capítulo 16, ¿ok? Pero sí vale la pena, antes de que hablemos de esa historia de amor entre Dalila y Sansón, Remy, hacer... perdón. Amor. Claro. Yo, Bueno. Amor, ¿estás Bueno, seguro? es que tenemos que Pasión, entender una pasión. cosa. Tenemos que entender una cosa. Cuando me refiero a una historia de amor, no me refiero a que haya sido un amor real, Ok. ¿entiendes? Pero él le decía te amo. Él le decía te amo. O sea, Sansón se enamoró. Pero ella era como en la O sea, novela esa Sansón dio el conocida. banquetazo por la Dalila, ¿eh? Sí. Él es O sea, mala telesa. O sea, andaba Sí. así, andaba cacheteando así las la Y yo Teresa banquetas. de creo la que sí Biblia. vale la pena hacer una pequeña semblanza de quién estamos hablando, quién es Sansón. Claro. O sea, Ok. Sansón es el último de los 12 jueces del pueblo de Israel, ¿ok? Sí. Y tenemos que entender que Sansón tenía una peculiaridad. O sea, Sansón había sido consagrado como nazareo. ¿Y qué significa? En el capítulo 6 de Números podemos ver lo que era ser un nazareo. Ser un nazareo significaba que no podía pasar navaja por su cabello, no se debía cortar el cabello, no debería de beber vino, no debería estar cerca de ningún muerto. De ningún cadáver. Aunado a otro tipo de actividades que deberían de haber hecho para demostrar que era alguien consagrado para Dios. ¿Ok? La palabra nazareo, eso significa separado. Era alguien especial. Era alguien especial y Sansón era uno de ellos. Sí, claro. Narrando un poquito para que tengamos clara su semblanza, su nacimiento fue anunciado por un ángel. Y esta distinción la comparte solamente con Isaac, con Juan el Bautista y con Jesús. Son los únicos tres, juntamente con Sansón, cuyo nacimiento fue anunciado por un ángel. Wow. La madre de Sansón era estéril, ahí hay una historia bien padre. Su Y el papá, nombre de menor. Sansón, dicen que puede significar, es la palabra que sirve para designar al sol. Wow. Entonces era como el solecito de mamá, ¿no? Al que siempre esperó y Era el y Luismi. llegó. Era el Luismi. Y vemos todas El las sol. actividades de Sansón a través de esos 3 capítulos y podemos ver que incluso está catalogado como uno de los jueces con el carácter moral más bajo. O sea, él tomó Era malas muy decisiones. controversial. Tomó muchas malas decisiones. O sea, le gustaban las filisteas. Tomó muy malas decisiones. Incluso se considera que a Sansón lo dominó siempre su pasión. Su carne. sus Su pasión. deseos. Y dicen que la esencia de la idolatría es cuando desafías la sabiduría humana para imponer tu voluntad. Y eso lo hizo muchas veces. Cuando él se quiso casar con una filistea, los padres le dijeron que no. Sí. Porque los padres sabían que precisamente una de las causas de la opresión del pueblo de Israel eran esos matrimonios mixtos. ¿Ok? Y los padres le dicen que no, pero a él le vale gorro. O Claro. sea, el clásico hijo que en lugar de obedecer, honrar y respetar, ordenaba. Me suena. Uy, ordenaba. Todos navegamos Orden. por ese mar. Ordenaba. Y Sansón estaba bastante consciente de su talento.
de la presencia de Dios en él. Por eso conocemos la historia. Era muy fuerte. Era un hombre caracterizado por una fuerza sobrenatural. Sí. ¿Ok? Él podía hacer cosas que no podían hacer todos los demás. Y era un hombre al que después de todas sus hazañas, los filisteos llegaron a temerle grandemente. ¿Ok? ¿Por qué esa semblanza? Porque sí creo yo que es importante que entendamos lo que pasa en el capítulo 16 a partir del verso 4, cuando empieza la historia de Dalila. Antes de esta historia de Dalila, él ya se había casado con una filistea o a punto de casarse con una filistea. Ya incluso poco antes en este mismo capítulo vemos que él va a la región de Gaza, que era una zona 100% filistea, para tener un encuentro con una ramera. Sí. Okay. Él Le jugaba quitan a su mujer también en una ocasión, se la dan a su amigo. Anterior. Entonces ahí bueno, era un hombre pasional, era un hombre que si bien conocía su propósito, él tenía un propósito especial. El propósito de Sansón era iniciar el proceso de liberación del yugo filisteo. Ese era el propósito de él. Conocía su propósito, pero lo dominaba más su pasión. Oye, realmente me estás diciendo que Sansón era un juez, o sea, formó parte de esos jueces. Claro, Sansón es el último de los jueces que gobernó Israel. Y dice al final del 16, habla de que gobernó Israel por 20 años. Ok. Sí, un buen tiempo. Bien, regresemos a la historia de pseudoamor. Porque no las señoritas se molestan. Tóxicos. Dice la palabra que Sansón se enamora. ¿Qué te ¿Qué pasa, me pasa hoy? Ando muy lento, perdón, ando muy lento. Yo les voy a decir la verdad, amigos. Ya se le está haciendo costumbre. Tiene mal de puerco. Sí. No. Anda comiendo muy tarde Sí, hoy, el amigo Remigio. Bueno. Sí. Han sido días difíciles, comprendo. No me exhibas. Bueno, la historia es que Sansón se enamora de una mujer de nombre Dalila. Y nos cuentan que los príncipes de los filisteos vienen a ver a Dalila y le ofrecen una lana con tal de que ella pudiera obtener el secreto de dónde radicaba la fuerza de Sansón y se lo revelara. Incluso dicen que le ofrecen 1100 ciclos por cada príncipe. Es difícil hacer la conversión de ese dinero a nuestro tiempo, pero dicen algunos comentaristas que esto podría equivaler como a 3 años de salario. Wow. O sea, pero son 5 príncipes, o sea, le ofrecían 5.500 ciclos. Lo que le estaban ofreciendo era 15 años de salario. Wow. Yo creo que se lo pensó Dalila, ¿no? Claro. Entonces, Dalila pone manos a la obra y empieza a provocar que Sansón le revelara el secreto de su fuerza. Ay, aquí está, esto es padre porque un hombre que había peleado con infinidad de guerreros, con filisteos y había matado a muchos y un poder. Veía yo un comentarista que decía que él hacía una técnica de pelea que podría ser considerada como algo parte de un arte marcial, adelantar el pie y el muslo derecho, ¿ok? Y tomar con el brazo al contrincante y tirarlo por encima de su cabeza. Como una palanca. Así. Entonces, y que obviamente ese movimiento era letal, 100% mortal. O sea, un hombre que había enfrentado a enemigos verdaderamente peligrosos, se enfrentaba ahorita con, creo yo, que el peor de sus enemigos, con Dalila. Cuando a Dalila le endulzan el oído y le ofrecen esa cantidad de dinero, ella empieza a buscar el momento para obtener la respuesta del secreto de la fuerza y le empieza a preguntar a Sansón cuál era el secreto y ella busca el tiempo, el momento para preguntarle y Sansón estaba enamorado de esta mujer. Sansón estaba loco por ella. Y mira, aquí es muy simpático. ¿Por qué te ríes? Porque los que hemos conocido la historia, llega un momento que pensamos, caray, era tonto Sansón. O sea, esta mujer le preguntó 3 veces. Le preguntó 3 veces cuál es la causa de tu fuerza. Él respondía y se notaba que ella estaba persiguiendo ese secreto. Ese fin, claro. Y yo creo que más que tonto, no era tonto, era un hombre inteligente. Astuto, incluso le encantaban los enigmas. Acuérdate que en uno de los capítulos él establece un enigma. O sea, era un hombre inteligente. Como un acertijo. Yo creo que él consideraba que Dalila no era rival. Eso te iba a decir hace un ratito. Más que nada, la subestimó. No la consideraba un enemigo. Ay, perdón mi voz.
Porque él se dio cuenta de que era lo que ella pretendía y él entró al juego. Sí. Él jugaba con esto, él estaba jugando con la actitud, él estaba jugando con la actitud de Dalila y las Estaba preguntas. muy seguro. Estaba muy seguro. O sea, él le decía, Dios me va a librar de cada una de las veces. Yo creo que pensaba, Es que cada ¿no? O vez que sea, leíamos, ¿no? Que estuvimos leyendo, decía, no, y Dios vino sobre él. ¿no? Sí. Dios actuó sobre él. Como que llamas a mí, ¿no? Sí, O sea, sí, como claro. cuando algún héroe y llegaba la fuerza, ¿no? Ujú. Sobrenatural, como dijo Remy. Yo Sí. creo que desde la primera pregunta Sansón se dio cuenta de lo que pretendía Dalila y empezó a jugar. Tan es así que Coqueteaba. te das Sí. cuenta de las respuestas. Ante la primera pregunta de cuál era el secreto de su fuerza, él primero le dice, es que si mataran con 7 mimbres verdes, sí. o sea, prácticamente, o sea, algo así, un poquito descabellado, y ella rápidamente trataba de conseguirlos, los filisteos se los Se lo daban, daban, sí. lo dormían, lo amarraba y les decía, Hacía pruebas. Sansón, vienen los filisteos, y filisteos Sansón contra rompía los mimbres como si nada. O sea, después, a la siguiente, no, dime bien cuál es tu secreto. Y le decía a él, es que si me Cuerdas amarraran con nuevas. cuerdas, con sogas que nunca han sido usadas, Ajá. nuevas, eso me va a debilitar. Y va de nuez, o sea, lo amarra y todo, y los filisteos acechando en secreto cercanos a donde estaban ellos para Sí. que si esto resultara cierto lo En pudieran ese aprender. momento. Pero vemos que obviamente cuando ella le dice, no, Sansón, los filisteos a ti, él se para y rompe las sogas como si se tratara de un hilo, creo yo, de Y el cualquier dramón. cosa. sí. No, pero todavía ya, ella yo creo que se sí. iba enojando y yo creo que eso Claro. Más y más. yo creo que eso también era algo que él disfrutaba. Yo creo que él se reía después de eso y sobre todo la veía rabiar. Sí. Y le gustaba más. Claro, yo creo que la veía enojarse y él lo disfrutaba porque se sabía Le intocable. decía, me gustas enojada. Se Ah, sabía sí, intocable. seguro. Entonces, a la tercera le pregunta a ella y ves cómo en la tercera la pensó más Sansón. Le dije, si tejes 7 guedejas, o sea, para que no sepan qué es una guedeja, Yo no lo sé bien. es un rizo. Así, 7 trenzas. 7 Trenzas. trenzas, son los rizos, los caireles que le Digo, caían se ve así. que era su cabello, pero no se ve que Era- exactamente era una guedeja. Una guedeja son como los caireles, los rizos que te caen así. un Ok. cairel. Oh. Entonces él dijo, si tejes 7 de mis guedejas en una tela de tejar y la sujetas telar con a una una estaca, estaca. y la Dalila presta y Sí. rápidamente lo tejió y todo. Telesa. Y Sansón, a ti los filisteos, y él se levantaba y rompía con todo como si nada. Hasta que ya entonces Dalila dijo, no puede ser, dices que me amas, dices que darías todo por mí, digo, bla, 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 y le dice, pero no me dices la Chantaje. verdad. Y ahí, Sansón, yo creo que ahí perdió absolutamente todo. Fue en ese momento en el que ¿Qué? perdió toda precaución. Fue en ese momento en Bajó que la dijo, guardia. ¿qué me puede hacer esta mujer? Es que O sea, me llama la atención porque ver, aquí Nat. viendo en la versión Dios habla hoy, dice, como era tanta la insistencia de Dalila, que a todas horas le hacía la misma pregunta, Sansón estaba tan fastidiado que tenía ganas de morirse. O sea, Lo tenía harto. sí, ya lo Lo tenía tenía harto harto. y dice que pues finalmente le contó su secreto. O sea, me recordó un poquito incluso a cuando esta divina, ¿te acuerdas? Estaba detrás de la que iba Pablo atrás de y Pablo Silas y y estaba Silas, dale y dale sí. y el otro ya hasta que no aguantó le dijo. Pero imagínate, o sea, fastidiado hasta querer morirse. Pero Sí. yo creo que también en el fondo Sansón estaba jugando un poquito con el tema de ¿realmente perderé mi fuerza? Sí, yo creo que no creyó que algo así pudiera pasar. ¿Por qué? Porque si bien vimos en números hechos, ¿qué me está pasando hoy? Nuevo libro, llevan 2 libros de revista. En número 6, perdónenme, de verdad, perdónenme, no sé qué me está pasando por mi cerebro. En número 6 podemos ver cuáles eran las características del voto de Nazareo. Sí. Ajá. Era no vino, no corte, No cosa inmunda. no corte de cabello y no muertos. Ujú, Ajá. Y él ya había violado 2. sí. Él ya había estado en contacto con cadáveres y se presume que él ya había bebido porque una La vez hizo un fiesta, banquete. sí. ¿Ok? Entonces, en ninguna de esas 2 ocasiones perdió la fuerza. Dios no. seguía con ¿Por él. qué esta vez con el cabello habría de pasar?
Porque la tercera es la vencida. A lo mejor puede ser. Y yo creo Dios que en el dijo, fondo la a lo tercera mejor es la eso vencida. fue lo que hizo que él abiertamente confesara, ¿no? Y dijera en realidad su secreto. Y obviamente Dalila presta rápidamente, lo duerme y tras, que lo deja así como yo. Le corta todo el cabello. Para los que no sepan. Para los que no me Remy conozcan. no tiene pelo. Para los que no me conozcan, yo no tengo guedejas. Pero tiene un... Yo no tengo guedejas. Ahí se ríe. Ahí se ríe. Hace la algunos Dalila, años amigo. perdí mi fuerza. Pero yo no soy Sí, Dalila, Remy. amigos. Estoy bien Sí, no, guapota. no. Pero bueno, ya, tranquilos, compórtense. Ya ven, les dije que estamos Cristian, platicando aquí entre seriedad, cuates. Cristian, por favor. Oye, y eso que la cuarta vez fue la vez como hasta más perversa, diría yo, porque dice que lo durmió en sus piernas, así como un sí, bebé, ¿no? Casi, o sea, ya en su le mente. hizo ya. piojito, Natalie. O sea, le hizo piojito y le quitó el pelo. Ay, sí. Y vemos que obviamente vienen los filisteos. Sí. Ya Ahora sí, en serio. el Señor ya no estaba con Sansón. Eso se me hizo bien triste, Remy. Claro. Sí, dice, Sí. creyendo que se libraría como las otras Sí. veces. Ya no estaba con Sansón. sí, Y mira, sí. aquí yo creo que sí vale la pena hacer un paréntesis, porque hay muchos jóvenes cristianos que conocen la verdad, que saben qué es lo bueno y saben qué es lo malo, y hacen muchas veces lo mismo que Sansón. Sí. Juegan con fuego. O sea, a veces un chavo una vez me dijo, pero ¿y qué tiene de malo ir a un antro? Y el problema no es que tenga algo de malo ir a un antro, sino es qué haces tú en ese lugar. O sea, hay que tener cuidado a lo que te expones. Remy, yo creo que aquí vemos a nuestros amigos de la Biblia, ¿no? Estos grandes personajes como Lot, ¿no? Cómo Claro. se fueron acercando Sí. poco a poco, ¿no? Y vemos cómo coquetearon, cómo no midieron, ¿no? El peligro. Exactamente, yo creo que hay cosas que pueden despertar otras y que por ende nosotros como jóvenes tenemos que tener mucho cuidado en lo que vemos, en lo que hacemos, en lo que tocamos, en lo que pensamos, porque son cosas que pueden ir detonando otras y si empezamos a coquetear con eso, como siempre comenta el pastor, pues no creo que seamos lo suficientemente fuertes, la verdad, como para poder aguantar ese tipo de tentaciones a veces o ese tipo de... Y yo creo que la palabra es lo que nos enseña, que ni siquiera alguien tan fuerte como Sansón tuvo la fuerza suficiente para evitar la desgracia en la que él mismo se metió, Sí. ¿no? Porque Pero además, sobre todo cuando le dice, ¿no? Tengo la tele, dice, Sansón se despertó pensando que iba a librarse como antes. Y aquí viene lo triste. Pero no sabía que Dios ya lo había abandonado. No quiere decir hoy que Dios nos va a abandonar, pero nosotros fácilmente podemos dar el giro, ¿no? Darle la espalda a nosotros a Dios. es que yo creo que una de las cosas más terribles es la idolatría. Y cada vez que tu voluntad prevalece sobre la voluntad de Dios, nos convertimos en idólatras. Porque en ese momento estamos estableciendo nuestra propia personalidad, nuestros propios deseos y nuestra propia voluntad por encima de la de Dios. Entonces, yo creo que ese fue uno de los graves errores de Sansón. Sansón tenía un propósito bien definido, bien determinado, que era pelear con los filisteos, y lo hacía, ¿ok? El problema es que a pesar de incluso las fallas, porque vemos que fue un hombre que tuvo una debilidad por las mujeres, tuvo una debilidad por la lujuria, o sea, era un hombre que cayó en lujuria, un hombre que el sexo lo dominó un poco, bueno, si no, por no decir mucho. Claro. O sea, incluso vemos en el 16 cuando él va a Gaza a tener relaciones con una ramera. O sea, obviamente es como que tú digas hoy, no. Profanó, Mejor no o lo sea, digo. no Claro. respetó lo que él tenía que guardar, que lo que decíamos hace rato, Sí, ¿no? que volvió lo sagrado profano. Exacto. Claro, Es qué que no me acuerdo fuerte. si estábamos al aire Entonces, cuando lo dijimos. no, No todavía estábamos, no. ¿verdad? Es que Qué les fuerte. comentaba Ajá, a cuéntanos, Remy y a Vero que Ajá. él me encanta porque el pastor Remy siempre dice que a veces nosotros podemos volver común lo sagrado. Pero también escuchaba justamente hoy investigando y leyendo y así acerca del tema que a veces también por otro lado nosotros no podemos volver sagrado lo profano, ¿no? Exacto. Entonces fue lo que le pasó a nuestro amigo aquí Sansón y qué fuerte y qué triste cuando a veces no sabemos diferenciar que Dios está con nosotros. O sea, Me que Dios suena- está y que Dios no está. O sea, es como que nunca te diste Sí, cuenta o que sea, ni estuvo. cuenta te diste que ahora se fue en el caso, ¿no? Entonces, qué fuerte, porque a mí tal vez eso me dice, había una relación con Dios de parte de Sansón. O sea, Sansón pudo realmente conocer quién era Dios. O sea, de modo que ni siquiera se dio cuenta cuando Dios ya no estaba con él.
Mira, yo creo que sí, porque viendo el nacimiento, cómo fue anunciado su nacimiento, cómo el papá de Sansón incluso quiso hablar con el ángel, porque primero el ángel se le aparece a la mamá, Sí. cómo el papá quiere hablar con el ángel, cómo la inquietud del papá de decir, ¿y qué haremos con el niño? O sea, ese podría haber sido el tema. ¿Y qué haremos con el niño? ¿Qué haremos con el niño? Ves que había un interés. Yo creo Sí. que sí fue instruido de pequeño. Ok. Y eso pasa incluso hoy por hoy en todas las iglesias. Tú vas a las iglesias y vas a encontrarte a niños asistiendo con alegría, Sí. con entusiasmo a la escuelita dominical. Claro, pero por ejemplo, yo escuchaba a un pastor hoy entre las cosas que decía que a lo mejor y Sansón por un tiempo dependió de la espiritualidad de sus papás. Claro. Pero tiene que haber un punto en el que tú no puedes depender de la espiritualidad de tus papás la o fe de de otro, otros. porque entonces cuando viene algo, o sea, no... Pero por eso te digo, yo creo que sí fue instruido en eso, conoció eso. El problema es cuando él crece, Ajá. incluso cuando él ya tiene que tomar decisiones como adulto. Su primera decisión fue completamente Sí. equivocada y lo único que demostró era su inmadurez y su insensatez. Porque él escoge casarse con una mujer de un pueblo de los filisteos. Sí. Timnat. Él Timnat, escoge sí. un matrimonio mixto. O sea, a todas luces eso no era lo correcto y no era algo que a Dios le agradaba y no era, era algo que Dios decía que no debían de hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, cuando él empieza a tomar sus decisiones, se empieza a equivocar. Como dato curioso, o sea, cuando Dios les decía a ellos que no contrajeran matrimonio con otros pueblos o con los filisteos o Que no así, se mezclaran. sino que fueran con ellos, con el pueblo de Israel, es porque muchas veces esos pueblos tendían a ser idólatras, como dice el Claro. pastor Remy. Tenían otros dioses e incluso algunos hacían cultos sacrificando a niños, sacrificando Claro. bebés, y era lo que obviamente a Dios no le gustaba, lo detestaba, y por eso a ellos los exhortaba que no hicieran eso. ¿Por qué? Porque pues obviamente tú al juntarte con otra persona pues, puedes volverte a sus costumbres, ¿no? Claro, al tipo de cultura que completamente. tenían. Ahí quería llegar el punto hace rato, ¿no? Tú dices, llamamos, o al revés dijiste hace Ujú. rato, llamar sagrado lo que no es. Ujú. ¿Qué pasa? Que a veces tú dices, no, a mí me criaron, como dijo Remy, desde pequeño tengo principios, tengo unos valores en Cristo, ¿sí? Sí. Bíblicos. Y de repente no es tener nada contra nadie, pero conoces a alguien que obviamente a lo mejor no está siendo la mejor influencia, que no tiene la misma crianza que tú, Eso. los conocimientos, y tú dices, ay no, cuando sigamos más tiempo juntos, ella va a ser como yo, o él va a ser como yo, ¿no? Va a creer en Cristo, va. Y qué padre cuando sí, ¿no? Sí, Logras sí, ser una influencia tú para esa persona que no conoce a Cristo. Pero cuando no, corres el riesgo, como Sansón, de que además tú seas dominado por la parte contraria, que no porque tengamos, no precisamente es alguien malo, pero Sí. que no conoce a Dios. Me encanta porque justo veía un ejemplo que decía, si de repente nosotros estamos teniendo afinidad con gente que le gusta hablar groserías o que le gusta hablar en doble sentido y dice que tú no te sientes incómodo ante esos ambientes que a Wow. veces pueden ser pesados, dice, eso debería ser para nosotros un foco rojo. O sea, ¿qué debería de ser? Una alarma y debería como significar que te estás alejando de la presencia de Dios. Cuando ya todo eso para ti se te vuelve normal y casi que te le unes, ¿no? Y a ver quién dice Claro. las peores cosas o quién actúa de las peores maneras, no sé. Pon ahí tú cada uno su ejemplo o lo que te venga a la mente. Lo que te traiga que no va. Nosotros tenemos que sentir, decía este ejemplo, una necesidad de cambiar de entorno. O sea, no podemos acostumbrarnos a estar en ese tipo de Sentirte cosas. incómodo. Que a veces podemos decir, no, yo soy muy maduro y yo puedo controlar esto y no pasa nada. Pero vemos con Sansón que no, o sea, realmente Mira, no. Incluso la palabra dice que muchas de estas cosas han sido escritas para que nos sirvan a nosotros de Por ejemplo. ejemplo. Yo decía hace un momento, tú vas hoy a las iglesias y vas a ver a los pequeños yendo a su escuela dominical con gusto, leyendo, orando, entendiendo, aprendiendo, pero conforme van creciendo y el mundo va siendo algo más tangible para ellos y empiezan a tener contacto con ciertas cosas, he visto muchos jóvenes que han pasado por la iglesia y que ha habido un tiempo en el que hay una separación. Un tiempo en el que se apartan incluso un poco de su fe y se empiezan a enfocar únicamente en sus propios intereses, en sus propios deseos, y ahí es donde pueden empezar a cometer errores. Es eso que creo yo que debemos de tener en claro los jóvenes de hoy. Ya me añadí. Es lo que debemos- Se es lo lleva en que- el corazón. es lo que deben de tener en claro los jóvenes de hoy, porque yo sé que me puedes decir, es que no se puede, o sea, Sí. con todas las tentaciones que hay, es lo más normal.
Mira, yo puedo entenderlo, pero así como nos ponen en la palabra un ejemplo de un Sansón, también nos tenemos el ejemplo de un José. O sea, un Sansón que veía una ramera y quería meterse con ella o quería enamorarse y casarse, pero también vemos a un José que cuando la esposa de Potifar lo quería meter a su cama, él huyó. Doña Él no Poti. se quedó ahí. No sé. O sea, vemos que en un caso la lujuria dominando y vemos en otro caso la relación y el temor de Dios dominando. Huyendo. Sí es Sí. posible. Ay, qué interesante. Bueno, aquí ya me llegó un mensaje que sí tengo mocos. Sí tengo, perdón. Perdón por esa palabra, pero como dijo Remy, estamos entre jóvenes. Bueno, en seguimos confianza aquí con platicando los pródigos. después de este mensaje. Volvemos. Al vernos danzando, el mar se tirará. Cantamos, cantemos a una voz, cantemos sin parar. Vamos a un corte. En un momento continuamos con Pródigos. Vida Nueva, la radio de la familia. ...24 horas contigo. Mi INE es mi voz en México. Sin importar en dónde estemos, el voto de las y los mexicanos en el extranjero es un derecho. En las elecciones del 2024 se elegirán los cargos de Presidencia de la República, senadurías, diputaciones federales, así como algunos cargos locales. Invita a tus amigos y familiares que viven en el extranjero a que tramiten su INE, se registren en la lista nominal y elijan la modalidad para votar. Infórmate más en votoextranjero.mx. INE. ¡Acción! El fin de semana es de película. Voy a enviarte de vuelta al futuro. Con todo y palomitas, el mundo del cine llega a Vida Nueva. Cristian Hernández y Daniel Oropesa desmenuzan, sugieren y analizan las películas más relevantes del séptimo arte. Sábados, de 10 a 11 horas por esta estación. Corte. Nuevo programa Diseña tu ciudad. Propone, crea y elige un parque o área deportiva para remodelar o construir. Participa en decide.merida.gov.mx. Hasta el 15 de octubre. Ayuntamiento de Mérida. 6 de la tarde, 31 minutos. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh tierra bendita de Dios! Porque ser mexicano es un verdadero orgullo. La radio de la familia conmemora el inicio de la independencia. ¡Viva México! ¡Viva! Porque los desacuerdos pueden superarse y los matrimonios restaurarse, los consejeros Leti y Francisco Camino presentan el programa Restaurados para Restaurar. Que le adoren sus santos, que le canten sus hijos, que se escuchen las voces, se desborden los ríos de alabanzas a Dios. Todos los martes, de 10 a 11 de la mañana, sintonízanos, reflexiona y valora lo que tienes. Restaurados para Restaurar. Por esta frecuencia. Que darle la gloria al Señor nuestro Dios. La radio de la familia. Estamos de vuelta. Continúa escuchando Pródigos. Quizás esta canción aún no cantan los cautivos, pero si cantamos más, quizás la cantarán. Quizás nuestro danzar cadena. Hola, hola, estamos de vuelta aquí en el programa de Pródigos, en la 101.9 FM, la radio de la familia, Vida Nueva. Y tenemos mensaje, amigos, se los voy a leer. Nos dice: hola, pienso que Sansón nunca se imaginó que Dios lo abandonaría, pues era un fanfarrón, muy vanidoso y además caprichoso.
y por eso perdió la noción de su realidad como instrumento de Dios. Qué fuerte, porque ¿sabes qué? Gracias. ¿Quién sí, es? gracias. Su nombre. ¿Quién es? ¿Dice quién es? Dice Eric Zumarra. Ay, Qué fuerte lo que dice saludos, Eric, porque yo creo que con esa descripción podría yo reconocer a muchos jóvenes del día de hoy. Ay, sí. ¿Jóvenes Lo qué? conozco. ¿Fanfarrones? Vanidosos y caprichosos. Uy, sí. Oye, Lotería. pero un poco en defensa de los jóvenes, a veces están en etapas que están creciendo, ¿verdad? Difícil, y como es que la sí, pubertad. la adolescencia, como que tienen esa lucha entre su cuerpo, Sí, su mente, hormonal, hormonal así, y de repente, pero para eso es bueno Yo escuchar estoy estas de acuerdo, historias. yo estoy ¿verdad? de acuerdo que eso sucede. Lo que creo yo poco en es que defensa. precisamente estas historias te deben de permitir Sí. poder decidir cuál es el proceso que quieres llevar. Un proceso en el que en el que yo conserve los ojos, o un proceso en el que yo pierda los ojos. ¿Cómo que conserve ¿Cómo que los los ojos? ojos? A ver. Lo que ¿Qué pasa que pasó ahí? a Sansón, cuando los filisteos lo apresan, una de las primeras cosas que hacen es sacarle los ojos. Uy, Sansón Ouch. perdió la visión. Wow. A causa realmente de su mal proceder, a causa de dejarse llevar por el acomodo de su cuerpo, a Ay, causa de sí. dejarse llevar por su Por sus momento, pasiones. a causa de dejarse dominar por la pasión, por el falso amor. perdió la visión. Sí. Y eso lo esclavizó, porque lo llevan inmediatamente a Gaza y lo ponen a darle vueltas a esos molinos, que antes ese era un trabajo para un burro. Para un burro, sí. Y lo ponen a él pusieron a hacer ahí, eso. Encadenado. O sea, él queda completamente esclavizado. Completamente esclavizado. Imagínate, sin fuerza, Wow. sin cabello. Bueno, sin cabello no hay problema. Pero sin fuerza, sin ojos, O sin sea, visión. lastimado, o sea, herido, Completamente. Sansón estaba derrotado. O sea, reducido a eso, a su fuerza, porque creo que la fuerza la seguía teniendo, por lo que Sí. podemos leer, la fuerza sobrenatural que lo caracterizaba la seguía teniendo, Sí. ¿no? No, ¿Y por qué lo ponen a no, él le ponen a hacer un trabajo completamente humano. spoiler? Me fui al O sea, final. un trabajo humano. Sí. Él no tenía la fuerza. Tienes razón. Él pierde la fuerza y por Perdí eso el y por detalle eso ahí. y por eso logran capturarlo, Sí, ¿ok? sí, Y lo sí. ponen a hacer un trabajo de esclavo simplemente. ¿Ah? Porque más adelante. Lo ponen a hacer un trabajo de esclavo únicamente. Sí, me fui al final, perdón. Claro, amigos, claro, perdón. pero vemos que esto no queda ahí. Sí. O sea, y yo creo que esta es la parte importante. Muchos jóvenes han considerado que es más atractivo dejarse llevar por las pasiones y por lo que nos pueden ofrecer el mundo. Digo, no me Más gusta hablar co- mucho así del mundo, pero bueno, por ofrecer lo que está divertido, lo claro, que está lo más que al es alcance placer, del- Claro. lo que es simple y sencillamente nuestros propios intereses y demás. Y optan por eso, pero todo tiene un costo en esta vida. Sí. Nada es gratis. Absolutamente nada es gratis. Todo tiene un costo. ¿Quieres tener un cuerpo musculoso? Hay un costo que hay que pagar. Ok, tienes que ir al gimnasio, tienes que dejar de comer, tienes que cuidar tu alimentación. ¿Quieres llegar a tener un reconocimiento como un profesionista? Tienes que estudiar. Claro. Vas a tener que desvelarte, vas a tener que abrir el libro. ¿Quieres tener una familia? Vas a tener que trabajarla, vas a tener que mantener. Vas a tener que cuidar a tus hijos y estar dispuesto a dar incluso la vida por ellos. O sea, todo tiene un costo. No, lo que quiero es una vida llena de placer. Claro, lo vas a disfrutar en ese momento, pero luego vendrá un costo. Claro. Fue precisamente el mismo placer que él tenía lo que lo llevó al lugar donde se encontraba ya moliendo. O sea, fue precisamente dejarse arrastrar, dejarse llevar, jugar con la gracia de Dios. Eso fue lo que hizo, jugó con la gracia de Dios. Muchos jóvenes hoy en día que conocen la palabra, que han conocido a Jesucristo, que han nacido en una iglesia, están jugando con la gracia de Dios. Están jugando con eso que Dios ya les dio y se los dio con un propósito definitivo. Y el propósito se va a cumplir. Tristemente a veces sin ojos. Sí. Uy. Justamente estaba viendo una prédica de un pastor que decía eso, o sea, que a veces nosotros hasta estando en iglesia podemos tener como una careta, ¿no? O sea, estar jugando con las cosas y decir, bueno, mis dones son irrevocables, ¿no? O sea, lo que Dios me ha dado no me lo va a quitar. Y por atrás estar teniendo una vida descontrolada, ¿no? Sin embargo, dice él, pues ¿a qué te va a llevar eso? O sea, no te va a llevar nada. Y tú no estás, o sea, puedes engañar a la gente que está en la iglesia, Claro, pero a Dios realmente no claro. lo estás engañando. No hay manera. Y de poner incluso un ejemplo muy fuerte, porque decía, yo te puedo estar predicando hoy y tú no sabes si fui y me acosté con otra persona que no era mi esposa, ¿no? O sea, Uy, ni qué siquiera te vas a dar fuerte. cuenta, Claro. porque pues no te lo imaginas, pero Dios sí.
Una doble vida. Exactamente, tener esa doble vida. Y con Dios, pues al final te va a pasar como esa factura, tristemente, por nuestras propias consecuencias a las acciones que estamos haciendo. El poder jugar o coquetear con el pecado eventualmente nos va a debilitar. Mientras de lo que más nos llenamos es de lo que más va a salir de nosotros. Exacto. Entonces yo creo que sí, eventualmente, a pesar de que podamos tener esa doble vida, vendrá siendo un reflejo al final del día. Y cómo es, ¿no? Vas caminando sí, hacia esa vida. Sí. Mira, a mí me gustó Poco a mucho poco. el mensaje de este muchacho Eric, de Sansón como fanfarrón, caprichoso y vanidoso, ¿no? Yo creo que fue un juez con un carácter moral muy bajo, cometió muchos errores, precisamente también por eso tuvo un fin diferente, ¿no? Y vemos que cuando a él le sacan los ojos y se lo llevan como esclavo, hay un proceso, hay un momento de arrepentimiento en la vida de Sansón. Porque, claro, porque hay un momento en el que él clama a Dios. Sí. Incluso, no sé en otra versión, pero la Reina Valera dice Señor Jehová. O sea, le habla, no le dice nada más solo Señor ni solo Jehová, le dice Señor Jehová. O sea, llega un momento en el que el Sansón regresa y tiene el contacto con Dios, incluso con el nombre con el cual se le reveló por primera vez. O sea, eso, ¿qué quiero decir con esto? No importa si a lo mejor tú ya has perdido la visión, no importa si ya has entregado todo lo que Dios ya te dio. O estás en esclavitud. O estás en esclavitud ahorita. Relación que no. O estás en esclavitud ahorita en algo, en un vicio, en una relación, en un modo de vida incorrecto, que sobre todo no te satisface para nada. Ya estás ahorita en una postura en la que te sientes derrotado. Sí. Dios vuelve a escuchar. Sí. O sea, Dios no cierra los oídos, Dios escucha. Porque yo creo que el verso que a mí me encanta de todo este capítulo es el 22. Cuando dice que a Sansón le volvió a crecer el cabello. O sea, para mí eso es tremendo porque habla de un Dios misericordioso, de un Dios, de ese padre que está pendiente para ver en qué momento el hijo pródigo regresa. Un padre que está dispuesto a darte calzado, vestido de anillo y hacer fiesta porque has vuelto. O sea, el hecho de que el cabello le volviera a crecer. Viene el clamor de este hombre pidiéndole a Dios que le permitiera cumplir el propósito por el que ha sido tomado. Porque su propósito era empezar la terminación de la dominación filistea. Y él pide que se vuelva a cumplir. Y nos narran que cuando están celebrando a Dagón en el templo, en un templo, mandan a llamar a Sansón para divertirse con él, para mofarse, burlarse del estado en el que se encuentra. Sansón clama. Y poco a poco, creo que el peor error que pudieron haber cometido es haberle puesto a un joven que lo guiara, ¿verdad? Sí. ¿Qué estás diciendo? No, es que, no, me refiero yo que... ¿Influenciable? No, el Sansón le dice al joven, llévame a las columnas. Sí. O sea, si él no hubiera tenido a nadie que lo guíe, no iba a encontrar las columnas. Para que veas cómo Dios siempre nos da los recursos necesarios para que su propósito se cumpla. Él dice, llévame a las columnas, pone una mano en una, pone una mano en otra. Y la pregunta es, ¿Dios le permitirá cumplir su propósito después de cómo se comportó durante toda su vida? Y Pues vemos es que el fin de la desde que historia. Clama, voltea a Dios, o sea, no es que Él te quite, no es, o sea, tú te alejas y empiezas a caminar lejos de tu propósito, Sí. pero cuando Dios comienza una obra, Él la va a concluir. Mira, Así es. a mí me encanta esa cita, a ver, estoy tratando de encontrarla, donde cuando él clama a Dios. ¿Cuál El es? 28, Ajá, en el 16, 28. Fíjate que la traducción del lenguaje actual dice, ay, me da mucha pena, porque dice, ayúdame solo una vez más. Wow, suficiente. Ay, Sí. ¿no? Pero Solo además, una vez más. Pero no solo es eso, solo una vez más Ay. para cumplir el propósito, solo una vez más Sí. para que yo sea útil, para que mi vida realmente sea aquello para lo cual tú la formaste. O Sí. sea, eso está muy fuerte porque él no está diciendo, destino. fortaléceme para que yo salga, les pegue yo a todos y salga yo a divertirme y celebrar mi victoria. No, No. él sabía que iba a ser su fin. Ese iba a ser el último acto que él iba a poder llevar a cabo. Y el último acto que él podía llevar a cabo quería que ya no sea en beneficio de él, sino en beneficio de cumplir el propósito por el cual Dios lo tomó, Sí. por el cual Dios lo apartó. O sea, volvió en sí, reaccionó. Yo creo que sí. Ay. Volvió O sea, a mí en me sí. Volvió cae, en sí. me cae completamente de peso y me doy cuenta de que Sansón era un pródigo.
Ay. A Sansón le volvió a crecer el cabello. Él dice, en la Reina Valera dice, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Y dice, y fortaléceme. En todo tiempo, él usó de esa fuerza como si fuera suya. Abusó de esa fuerza como si fuera suya. Y ahora reconoce de dónde venía toda esa fuerza. Una vez más y le dice, haz en mí otra vez tu voluntad, tu vida, tu poder, tú en mí, para que yo cumpla el propósito para el que me has tomado. No mi bienestar, sino el bienestar de tu pueblo. Y ahí incluso hay algunos comentaristas que dicen que Sansón murió mejor de cómo vivió. Wow. Porque en ese momento él pone las manos en las columnas, hace fuerza y derriba el lugar. Y obviamente dice la palabra que mató a más filisteos de los que había matado durante toda su vida. Y aparte el lugar era como fuerte. que leímos, ¿no? 2 pisos. Sí. O sea, Ah, había sí. más pisos y cómo cayeron aplastados. Sí, la verdad. Y Pero eso, como Remy, fue así como la venganza, ¿no? Porque al principio él se confió, ¿no? Y fue vencido por confiarse. claro, Y como acá me encanta porque decía, ¿no? Y con el tiempo le volvió a crecer el cabello. claro. Entonces yo no sé si ellos también, los filisteos, de alguna manera se confiaron, ¿no? No viendo que Dios no te va a dejar solo. Ah, claro. O sea, los filisteos son esas cosas que ¿no? Que te tientan, que de alguna manera, y el enemigo cree que ya te venció, pero no sabe que Dios puede volver Yo creo a darte que lo que esas sucedía con fuerzas. los filisteos es que pensaban que su enemigo era Sansón. Y pensaban que habían debilitado a su enemigo. Pero realmente el poder de Sansón no era de él. El poder de Sansón era la Provenía. presencia de Dios. Sí, por y eso. esa presencia que tal vez perdió cuando, no tal vez, esa presencia que perdió cuando le cortaron el cabello fue una presencia que regresó cuando él se arrepintió y clamó. O sea, ¿qué nos deja esto? No importa la situación en la que estés, no lo importa qué tan peor. bajo hayas caído, qué tan profundo sea el lodo en el que te encuentres, siempre hay una oportunidad de que clames, seas escuchado y seas levantado de allá y se cumpla el propósito. Vuelva a haber fuerza, vuelva a haber poder y las cosas cambien. Se puede, sí se puede cambiar. No permita, de verdad yo eso se lo digo mucho a los jóvenes, no esperes que esto te suceda a los 40, a los 50, después de un divorcio, después de tener hijos con los que no te hablas. No esperes que esto suceda cuando estés enfermo, cuando estés derrotado. No permitas que eso suceda en ese tiempo. Hoy es un buen momento para que ahorita estando joven, estando fuerte, tengas una vida gloriosa. Más tiempo. Yo siempre le he dicho a mi mujer, si a mí Dios me hubiera alcanzado más joven, si me hubiera dado lo que yo siento ahorita por Él, me lo hubiera permitido sentir a los 16 años, muchas cosas habrían hecho. Claro, sabemos que los tiempos de Dios son perfectos, pero tú estás en un buen tiempo hoy. Tú que me estás escuchando, estás en un tiempo maravilloso para que la obra de Dios en tu vida beneficie a tanta gente. Sí. Primeramente a ti, pero a tanta gente. O sea, cuando Dios regresa a Sansón beneficia al pueblo. Era un Y por libertador, mucho, sí. o sea, él ya Claro. tenía una etiqueta, ¿no? Ahí de que él era el fin, ¿no? Ser un libertador del pueblo de Dios. Y mira, muchos dicen, ¿se suicidó? Ándale, entras en la polémica. Ah. ¿Pero qué creen? ¿En dónde aparece? En el Salón de la Fama. En Hebreos 11. Hebreos 11:32 está el nombre de Sansón. Bueno, dice, ya no puedo hablar de cuántos más, tardaría mucho hablar de Gedeón, Sansón, Barak, etcétera, etcétera. O sea, Sansón está ahí. ¿Por qué? Si su vida no fue la correcta, como la de casi todos nosotros, pero se arrepintió. Sí. Se arrepintió, clamó. A mí me encanta lo del cabello, esa frase. Y le comenzó a Y crecer le el volvió cabello. a crecer. Me encanta porque ese significa ese proceso en el que las cosas están componiéndose, ¿no? O sea, no le crecieron 7 guetejas así enormes y todo. O sea, fue así, como este. Como tu este pelucita. O sea, le empezó a crecer, empezó otra vez esa relación. Yo creo que el trato de La Dios relación. cordial, amoroso, pequeño, tratando a su pequeño, levantándolo, fortaleciéndolo. O sea, Dios no abandona para siempre. Sí, es que al final yo creo que podemos pensar a veces que Dios utiliza a la gente que es perfecta, pero no Claro. hay nadie Uy, perfecto. no hay nadie O sea, yo creo que todos
tenemos muchísimas imperfecciones. Perfecto dice la palabra que solo es Dios. Entonces, créeme, o sea, Sansón al final era una persona de carne y hueso, que cometió sí muchos errores, pero que pues era eso, vivía en su humanidad. Y que yo creo que esos muchos errores también a nosotros nos están enseñando hoy que el que juega con fuego se quema. Puede quemarse, ¿no? Completamente. Y que como dice el pastor Remy, y es algo que a mí me encanta, Dios no nos deja. O sea, nosotros podemos regarla muy fuerte, sí, pero Dios siempre va a estar ahí, esperando a que nada más des ese paso para que te vuelvas a acercar a Él con un corazón contrito, humillado, con arrepentimiento, para que pues todo eso que Él había prometido alguna vez pueda cumplirse, o sea, termine cumpliéndose el propósito que Él ha puesto en nosotros. O sea, si bien yo te puedo hablar de momentos en los que, como te he dicho antes, la he regado, pero me ha acercado a Dios y Dios ha tenido misericordia. O sea, si algo he visto yo en mi vida es la misericordia de Dios para conmigo. Y que en todo momento Él me acepta de nuevo. Entonces, te lo repito, ya lo he dicho en otras ocasiones, pero como decía el pastor Remy, con Dios siempre hay segundas oportunidades. No es de terceras, cuartas, quintas, sino segundas, porque Él dice, yo borro y no me acuerdo más de lo que tú hiciste. Entonces, hoy puedes acercarte con plena confianza a ese trono de la gracia, como dice la palabra, para poder alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Va a llegar a tiempo. Sí, no tengas miedo. Oye, es que no sé cómo acercarme, no sé qué hacer. Pues solo habla con Él. O sea, solo dile, mira, este soy yo, he hecho esto, sí, he desviado mi camino, he ido tras Dalilas que no me han llevado a nada bueno, o he ido ante filisteas, o no sé, ¿no? Filisteos, no sé. Pero créeme que Dios va a estar ahí en todo momento escuchando, prestando atención, y sin duda alguna yo creo que ese pelito también nos volverá a crecer a nosotros, ¿no? Sí. Esa fuerza se nos va a volver a dar, porque así es Dios. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordia. Y lo vemos en cada parte de la palabra, pero también por ende yo creo que es importante llenarnos de su espíritu, o sea, llenarnos de Él, acercarnos a Él, como decía el pastor Remy, meternos a la Biblia, meternos ahí a profundizar un poquito con Él, a tener una relación con Él, porque al final, si no lo conocemos, tampoco vamos a poder, como después a dónde vamos a recurrir, claro, ¿no? Cuando hacia tengamos dónde voltear. problemas. Claro, sobre todo recordar, la palabra lo dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza. Sí. Sansón se confió a esa fuerza, pero la fuerza no es eterna. O sea, la fuerza no va a prevalecer siempre, aún por muy sobrenatural, por muy, sí, o sea, va a llegar tiempo. Y dice, no me sé muy bien esa cita, ahorita la pensé, de que busques al Señor, ¿no? En los días de tu juventud. O sea, que para que tengas contentamiento, al recordarte de ese tiempo, que no digas, híjole, qué mal anduve de lodo hasta las orejas y no pude, y solo por no voltear al lado correcto, por no decir, como dijo Sansón, una vez más. Exacto. Es como cuando dice, Señor, aquí estoy otra vez, ¿te acuerdas de mí? Y Él siempre se va a acordar de ti. Sí, o sea, yo creo que no podemos pensar, no, es que yo ya le regué mucho, Dios ya no me va a querer, no me va a aceptar, no. Ay, o sea, no. Muchos personajes de la Biblia, por no decir todos, creo, la regaron. El Sí. único que no fue Jesús. Fue el único que caminó con por eso integridad. es la estatura Exactamente, del varón pero perfecto. todos los demás fueron imperfectos, porque Sí. no hay uno perfecto. Y yo quiero acá comentarte algo que escribí que decía que la vida de Sansón nos muestra la importancia de confiar en la fortaleza de Dios y no en nuestro propio poder. Sí. De poder seguir la voluntad de Dios y no nuestra propia obstinación, porque a veces sí somos muy obstinados, la verdad. Y de buscar sobre todo la sabiduría de Dios y no nuestro propio entendimiento. Ay, sí. Y yo creo que también es importante entender eso. No pretendemos tampoco pensar que todo aquel que es creyente es completamente perfecto, ¿no? O sea, y que tampoco nos decepcionemos porque es que yo conozco un amigo que es cristiano y la verdad se porta mal. Ora por él para que se arrepiente, pueda enderezarse. O sea, no juzguemos a la gente. El tema de este programa que hemos titulado Pródigos, es porque la palabra pródigos, y cuando nos decimos pródigos, cuando Blanca dice no vino una pródiga o todos somos pródigos o cosas por el estilo, no lo primero que está quitando de nuestra boca es el juicio. Sí. No puedo decir que tú eres algo, que tú eres pecador, que tú eres rebelde, que tú eres obstinado, porque claramente yo estoy en el mismo lugar y día tras día estoy luchando con lo mismo para salir de ahí y agradar a Dios. ¿Por qué? Porque hemos conocido a Dios y sabemos que la relación con Él vale la pena.
Así vale es. la pena por mucho. ¿Y a quién vino Jesús? A las ovejas perdidas, Claro. ¿no? A las ovejas pródigas. Completamente. Al que se aleja, al que se aparta, que hay momentos en que se distrae. Como dijo Nat, te dejas llevar, ¿no? Por esa belleza externa, por esa relación que crees que es amor. A veces, yo siempre les digo a mí, mis hijas un día me preguntaron, ¿de qué te arrepientes, mamá, en la vida? Y yo, de haber tenido novio tan chiquilla. Sí. Andaba No era ahí de yo, ¿eh? No era yo. Y no era mi Sansón, que no tiene pelito. No, de verdad, o sea, yo de verdad pienso hoy que hubiera quitado a lo mejor de mi vida pasada. Ay, no tener novio a los 15. ¿No? Muy chiquilla, muy así inmadura. Entonces imagínate cuando empiezas, ay, perdón mi voz, empiezas en esas etapas inmaduras, te dejas llevar y empiezas la sufridera y no, espérense, tranquilícense. Yo siempre les digo, vivan sus etapas, son preciosas, son padrísimas cada etapa que nos toca vivir, aún con aflicción, aún con situaciones, porque la vida no es fácil, pero llévatela leve, ¿no? O sea, con calma. No vayas tras lo que, no todo lo que brilla es oro. ¿Sí? Claro. Ya me van a juzgar en el mix musical de que digo cosas como Cama Turno. Mis dichos antiguos, pero es la verdad. Sí. Yo creo que es muy importante entender que todos vamos a fallar. Sí. Pero lo que todos dijo tenemos la Andrés. oportunidad de regresar. Tenemos la oportunidad de regresar. O sea, vamos a ver a lo largo de toda la Biblia historias de hombres con debilidades, con pasiones. Y dice, ¿de quién decía? Creo que era... Ay, ¿quién era? El que oró hizo? fervientemente, que era un hombre sujeto a pasiones. Y oró fervientemente y no llovió por tanto tiempo. Elías, ¿verdad? Era Elías, ¿verdad? Sí. Entonces, o sea, podemos ver gente llena de defectos, llena de pasiones, llena de dificultades, pero que conocían a Dios y tenían una relación con Dios. Tener una relación con Dios es lo que nos va a mantener en el camino. Por nuestras propias fuerzas nunca lo vamos a lograr. Siempre vamos a estar listos para desviarnos. Y mira, yo te quiero decir una cosa. Si tú crees que este tipo de vida es una vida aburrida, es una vida monótona, es una vida de ay, santurrones, no, eso es lo que la religión ha provocado. Claro. Eso es lo que la religión ha provocado. Incluso si te das cuenta, no tenemos mucho lenguaje de aleluyos. O sea, porque yo creo que eso no es lo importante. Lo importante es tener claro el concepto, lo importante es tener clara la palabra y lo importante es saber quién es Dios. Sí. Fíjate que siempre recrimina la palabra, ¿no? Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Por eso siempre los estoy instando. Léanla. Sí. O escuchen Pródigos, porque aquí hay palabras, ¿no? Sí, me encanta. Y también otra cosa es que a veces yo creo que podemos pensar ahorita, no, oye, pero Sansón tenía tan malas cualidades, era, si bien tal vez vanidoso, fanfarrón, ignorante, malhumorado, vengativo. ¿Y cómo? O sea, uno puede decir, ¿cómo Dios usa a alguien así? Entonces ahí es donde también entra el no hacer juicio, ¿no? A nadie, como decía el pastor Remy. ¿Por qué? Porque para Dios la gente imperfecta es bienvenida. Sobre todo no es para como que enorgullecerse de lo malo, pero pensar, tengo una oportunidad. Exactamente, o sea, eso voy de que con Dios todos podemos tener esa oportunidad de acercarnos a Él, porque volvemos a lo mismo, todos tenemos esas cualidades que a lo mejor no nos gustan tanto, pero no emitir juicio con nadie. O sea, porque lo vemos en Sansón, que tenía ahí cada cosita, ¿no? Sí. Cada defecto, pero Dios lo usó, y lo usó grandemente y cumplió el propósito que tenía para con él al final. Sobre todo si te sientes o te han dicho alguna vez que ya nadie da un peso por ti, que alguien no vales la pena. Dios dio todo por ti. Dio a su Dios, hijo. Tú eres digno. Wow, sí. Me gustó eso, ¿no? O sea, me gustó eso como para terminar diciendo sí, ya estamos por terminar. Que recuerden que vales la pena. Claro, acuérdense del programa que tuvimos Rotos, ¿no? De cómo Dios con oro, o sea, con su hijo, con la sangre de Cristo. Es la parte en que nos ponemos serios, amigos. Es la parte en que de verdad no podemos evitar. Natalie y Remigio hablaron de lo que es sagrado. Y la palabra, lo que hizo Cristo por ti es algo sagrado. Pero ¿sabes qué? La mejor noticia es que sigue vigente. Sí. Aún está ahí para que voltees y le digas, acuérdate de mí, ayúdame una vez más. Wow.
Ayúdame una vez más. Yo Ya creo no voy que a hablar. esa puede ser una frase para todo pródigo, ¿no? Sí. Ayúdame una vez más. Yo creo que esta historia nos debe de hacer pensar mucho y de verdad deseamos de todo corazón, si tú nos estás escuchando y tienes precisamente una vida que no ha sido de la cual te sientas tan orgulloso, sino que ha sido un problema realmente tras problema, tras problema, tras problema, las cosas pueden cambiar. Siempre hay una oportunidad para cambiar, siempre hay una oportunidad para volver a casa. Natalie. Ay, sí, no, pues sin duda ya el programa de hoy llegó a su término. Nos dio mucho gusto tenerles, poder escucharles, pues porque como nos dice Ana, ¿no? Viendo sus mensajes también es como si los escucháramos, los hacemos parte de esto. Gracias por sintonizarnos y no se olviden, nos vemos el próximo miércoles en otra emisión de Pródigos a las 6 de la tarde en la 101.9 Vida Nueva, la radio de la familia. Bye. Hasta pronto. Su pueblo está de fiesta porque los perdidos han sido encontrados. Just keep on running. Just keep on coming. Just keep on running. Nos despedimos con la certeza de que cada miércoles nos reencontraremos para seguir conversando y explorando acerca de estos temas inquietantes para la juventud. Nunca pierdas la esperanza, porque aquí en Pródigos podemos guiarte ese propósito que tiene la vida para ti. Este programa fue presentado por Publiper, la publicidad que te lleva al siguiente nivel. Informes al 9991 63 98 25.